Hola, mi nombre es Josie y hoy te voy a hablar acerca de los sitios de auscultación cardíaca. Para esto necesitamos un estetoscopio y vamos a ubicar primero el foco aórtico, el cual se ubica en el segundo espacio intercostal derecho en la línea paraesternal derecha. Luego iremos al foco pulmonar. Este se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo en la línea paraesternal izquierda. El foco aórtico accesorio se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo en la línea paraesternal izquierda. Luego iremos al foco tricúspide, el cual se encuentra en el cuarto espacio intercostal izquierdo en el borde paraesternal izquierdo. Por último, iremos al foco mitral o ápex, que se encuentra en la punta del quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medioclavicular izquierda. Pero ahora, ¿qué es una sibilancia? Una sibilancia es un ruido respiratorio de tono musical alto semejante a un silbido. Este se encuentra con mayor frecuencia en la expiración. Se genera al obstruirse la vía aérea, produciéndose una vibración de sus paredes, causando este sonido audible. Algunas de las causas de las sibilancias pueden ser la inhalación de un cuerpo extraño en los pulmones, asma, bronquitis, bronquiolitis, enfermedad de reflujo gastroesofágico, enfisema, neumonía, infección viral, tabaquismo, entre otras. Las sibilancias son un signo de que la persona puede estar presentando problemas respiratorios, pero normalmente mejoran con el tratamiento adecuado. Ahora, los estertores. ¿Qué son los estertores? Bueno, primero vamos a escucharlos. Como pudimos escuchar, son ruidos de burbujeo de baja tonalidad producidos por la presencia de abundantes secreciones en la vía aérea proximal, que se pueden oír habitualmente sin fonendoscopio. Estos se van a escuchar cuando una persona inhala y se cree que ocurren cuando el aire abre los espacios aéreos cerrados. Los estertores se pueden describir más ampliamente como húmedos, secos, finos o roncos. Espero que les haya gustado el video y muchas gracias por su atención.